Buenas tardes, estimada profesora. Mi nombre es María Contreras. En el subproyecto de Derecho Civil, específicamente el módulo 4, hablando de los derechos reales, y nuestro grupo conformado por José Luis Pineda, Ender Peña, Roxana Phillips y Alfredo Caligiore y mi persona ya presentada. En este particular, hablando del primer punto de esta exposición, me tocó definir qué es lo que es un derecho real. Según el derecho subjetivo, es la facultad, es ese poder que se le atribuye a una persona de apropiarse de una cosa. ¿Ok? Entonces, de allí proviene. Hablando en Venezuela, ¿verdad? El Código Civil lo define como un derecho absoluto, como un derecho total. Es un contenido patrimonial cuyas normas sustancialmente de orden público establecen entre una persona, sujeto activo, y una cosa, objeto, en relación inmediata que previa publicidad obliga a la sociedad, sujeto pasivo, a abstenerse de realizar cualquier acto contrario al uso y goce real. De allí la importancia de haber estudiado en este punto el concepto de los derechos reales. Yo le vengo a hablar sobre la teoría de los derechos reales. Se basa en la idea de que los derechos reales son atribuciones que le conceden a una persona sobre un bien, lo que le permite ejercer un poder directo e inmediato sobre este poder. Se puede ejercer sin la intervención ninguna de otras personas. Se caracteriza por ser oponible a terceros. Sin embargo, algunos autores consideran que la teoría de los derechos reales basada en la definición no es adecuada, ya que no aplica las funciones efectivas de la palabra en el derecho. Por otro lado, el autor Oscar Mareneo propuso una nueva teoría de los derechos reales que se basa en la idea de que las relaciones jurídicas se deben dar entre personas respecto a las cosas. Buenas noches. Se caracteriza por ser inmediato y directo, es decir, establece un vínculo directo entre una persona y un bien sin que tenga que intervenir nadie para definirlo. Es un derecho incluyente y absoluto. Otra de sus características es la existencia de un poder jurídico, forma de ejercicio de este poder en una relación directa o inmediata entre el titular y la cosa. La naturaleza económica y el poder jurídico que permiten un aprovechamiento total o parcial entre las mismas. Otra de sus características es la oponibilidad respecto de terceros para que el derecho se caracterice como absoluto. ¿Cómo se adquiere un derecho real? Hay dos maneras de adquirir un derecho real. Originario, cuando una adquisición de derechos sobre un bien no depende del titular anterior, por ejemplo, cuando alguien se consigue cualquier cosa y decide quedárselo. Y derivativo, la transmisión del derecho se obtiene del titular anterior, como en el caso de una compraventa, una donación o una herencia. Gracias. Los derechos reales se clasifican de la siguiente manera: derechos reales de protección provisional y de protección definitiva, derechos reales de garantía, derechos reales de goce o disfrute, derechos reales sobre la cosa propia y ajena, y derechos reales de adquisición preferente. Los derechos reales de garantía son aquellos derechos que aseguran el cumplimiento de una obligación, donde incluyen figuras como la hipoteca y el prenda, así como también en los derechos reales de goce o disfrute son aquellos que permiten al titular disfrutar de los beneficios de un bien sin ser el propietario. Muchas gracias. Por consiguiente, en el punto número 5, que habla de la enumeración de los derechos reales, entendiéndose que los derechos reales son ese señorío que posee una persona sobre un mueble o inmueble. Los enumeramos uno a uno. Dominio,
es el derecho, señorío, mayor que tiene una persona sobre una cosa. Codominio, que es el dominio compartido. Está el usufructo, ¿verdad?, que es parte del dominio que solo da derecho a gozar los frutos de la cosa. Está la habitación, que es parte del patrimonio, que solo da derecho a hablar de la cosa. Las servidumbres prediales, que es el derecho que tiene el dueño de un fundo llamado dominante sobre otro llamado fundo sirviente, de realizar o tomar algo de este, de poseerlo, sin que su dueño pueda oponerse por imperio de la ley o a merced a un contrato previo entre las partes. Está también la parte de prenda, que es el derecho de garantía sobre cosas muebles. Está la hipoteca, que es el derecho de garantía sobre cosas inmuebles. Esto es de manera general, según la doctrina, ¿verdad? Entonces, pero nos vamos ahora a Venezuela, y esto está establecido en el Código Civil, ¿verdad? Y podemos decir que se fundamenta en el artículo 530 del Código Civil venezolano. Está también el artículo 1979 de dicho código, que habla de la adquisición de buena fe de un inmueble o un derecho real. También podemos hablar que la hipoteca la establece el artículo 1877, el dominio lo habla el artículo 543 y el uso de las cosas el 525. Entonces, establecidos y enumerados el derecho, los tipos de derechos reales, continúa esta exposición. Muchas gracias. En el aspecto de sujeto, los derechos reales solamente interviene el titular, el sujeto activo, y en los derechos de créditos hay dos actuantes, en este caso el acreedor, que es el sujeto activo, y el deudor, que es el sujeto pasivo. En cuanto al origen, los derechos reales tienen su origen a partir de los modos de adquisición, en este caso la accesión, ocupación, tradición, usucapión. Y los derechos reales nacen de las fuentes de las obligaciones como el contrato y el delito, según el derecho romano. En cuanto a la duración, los derechos reales son permanentes y los derechos de crédito son temporales. En cuanto a la enunciación, los derechos reales solamente la ley puede crearlos. Y en cuanto a los derechos de crédito, se rigen por el principio de la autonomía de la voluntad. Los efectos de los derechos reales tienen carácter absoluto, o sea, erga omnes. Todas las personas deben respetarlo y acatarlo. Y en cuanto a los derechos reales, tienen carácter relativo, solamente lo debe respetar el titular frente al obligado. En cuanto al objeto, el objeto del derecho real es una cosa real y presente, mientras que en los derechos de crédito puede ser determinado a futuro y de manera individual. En cuanto a las acciones, los derechos reales le otorgan atributos de persecución y preferencia a su titular, y en los derechos de crédito solamente se exige el cumplimiento del obligado. En cuanto a la adquisición, los derechos reales siempre se requiere el título y el modo, y en los derechos de crédito solamente se requiere la existencia de un título. En cuanto a la publicidad, los derechos reales, por ser de carácter absoluto, tienen acceso al registro inmobiliario, mientras que los derechos de crédito, por ser de carácter relativo, no lo tienen, no tienen acceso al registro inmobiliario. En cuanto a la prescripción, en los derechos reales opera la prescripción adquisitiva, exceptuándose para los casos de la hipoteca y la prenda. Y en el caso de los derechos de crédito, la prescripción es extintiva o liberatoria. Quiero terminar mi intervención con una conclusión en cuanto al tema de los derechos reales. El conocimiento de los derechos reales es fundamental en el ordenamiento jurídico venezolano porque permiten regular las relaciones de la propiedad y la tenencia de los bienes. Su adecuada comprensión es crucial para la práctica del derecho civil, la planificación patrimonial y la seguridad jurídica en las transacciones relacionadas con bienes muebles e inmuebles. Buenas noches.